Mejor. Bueno, el día lunes habíamos hablado sobre la apoptosis fisiológica. Y la apoptosis fisiológica generalmente es por una activación de la mitocondria que permite alterar su permeabilidad, de la membrana externa, permitiendo la salida de las proteínas proapoptóticas, ¿sí? Porque la mitocondria sabemos que sintetizan sus propias proteínas y ahí están las proteínas proapoptóticas y antipoptóticas. Entonces, para permitir la salida de estas proteínas proapoptóticas al citoplasma, esa es la vía mitocondrial, ¿sí? Aquí puede ser por muchos factores fisiológicos, ¿no es cierto? Por ejemplo, la apoptosis es la que regula la homeostasis de las células en los tejidos, por ejemplo, ¿no es cierto? O cuando la célula, eso es fisiológico, o cuando la célula está completamente envejecida, entonces también va a estimular sus genes de la muerte celular programada, pero fisiológico, porque la muerte celular es fisiológico. Entonces, en esos casos, con estímulos fisiológicos, la apoptosis va a ser fisiológica. Pero también hay apoptosis patológica y el mecanismo es el mismo, únicamente que vamos a cambiar para la apoptosis patológica, por ejemplo, la vía va a ser la vía de estimulación para la apoptosis patológica, es la de los receptores de los factores de necrosis tumoral que se encuentran en la membrana celular, ya no es en la membrana mitocondrial. En la membrana celular existen unos receptores que son receptores del factor de necrosis tumoral, pero este factor de necrosis tumoral es muy especial porque tienen espacios de muerte, que cuando no están estimulados esos receptores de espacios de muerte quedan separados y cuando se estimulan se juntan esos espacios de muerte que tiene este receptor. En la parte interna celular están los espacios de muerte, vamos a ver, esos se juntan y va a iniciar la apoptosis patológica. ¿Quiénes son los que van a estimular este receptor de la apoptosis patológica? Son microorganismos, después algunas reacciones inmunológicas, esas son las que van a estimular este tipo de receptores de muerte para hablar del mecanismo de la apoptosis patológica. ¿Sí? A ver, la apoptosis patológica es un proceso de muerte celular programada, todos son programadas, que están activadas por estímulos patológicos. Siempre la apoptosis está en relación con moléculas de energía, ¿cierto? Con gasto de energía y sin provocar reacción inflamatoria. Eso hemos visto en la anterior clase, ¿no es cierto? A diferencia de la necrosis, la apoptosis no cursa con reacción inflamatoria y es una muerte de una sola célula, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuáles son las causas o estímulos de la apoptosis patológica? Ya se han dicho las causas de la apoptosis fisiológica, ¿no es cierto? Involución de los órganos embrionarios, todo eso es fisiológico. Y lo patológico es daño del ADN por radiaciones, o sea, mutación del ADN, ¿no es cierto? Cuando hay un daño del ADN por radiaciones, por sustancias tóxicas, químicas, ¿qué va a pasar? Se puede mutar el ADN. Entonces, ahí, ¿qué va a pasar? El ciclo celular donde controlan estos daños del ADN va a tener que alterarse ese ciclo de control, ¿no es cierto? Por ejemplo, la P53 no va a hacer un control y estas células van a terminar dividiéndose, ¿no es cierto? Y eso es una división normal. Y acá también vemos de que falla el control de la apoptosis, ¿no? Porque cuando las células tienen lesión del ADN, tienen que entrar en la apoptosis, pero acá la P53 falla y deja pasar
células con falla del ADN, ¿sí? Las infecciones virales también vamos a hacer. Las infecciones virales también mutan al ADN, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos, estas células deberían de ser eliminadas por apoptosis, pero no son eliminadas por apoptosis y se van a quedar ahí y se van a convertir en células tumorales. Y si estimulan la apoptosis, va a ser a nivel del receptor normalmente. Ese es el receptor que se activa con esto. Acumulación de proteínas mal plegadas, que es el estrés del retículo endoplasmático, ¿no es cierto? Las proteínas mal plegadas salen del retículo endoplasmático y se van acumulando en el citoplasma. Esas también nos van a producir una apoptosis patológica. La hipoxia, hemos visto que la hipoxia o isquemia a nivel de la mitocondria también permitir que entremos en apoptosis esas células, ¿no es cierto? Atrofias patológicas por obstrucciones como la isquemia, reacciones inmunológicas y falta de factores de crecimiento. Todas estas son causas y son causas patológicas, por lo tanto nos van a dar una apoptosis patológica, pero a través de estimular los receptores de necrosis tumoral. De eso se está hablando. Miren, este es el mecanismo, ¿no es cierto?, de la hipoxia. Entonces, en la hipoxia, ¿qué es la que va a fallar? La mitocondria. Y en ese fallo de la mitocondria, miren, ahí están los rayos ultravioletas, infecciones, todo lo anormal nos va a permitir alterar la hipoxia, la isquemia, todo eso es la vía mitocondrial. Y esta nos va a permitir alterar la membrana externa y la membrana interna de la mitocondria. La mitocondria generalmente almacena las proteínas proapoptóticas y antiapoptóticas. Por eso es que la mitocondria decide si esa célula va a entrar en apoptosis o no va a entrar en apoptosis. Entonces, en estas mitocondrias, dentro de las mitocondrias se almacenan moléculas, proteínas proapoptóticas y antiapoptóticas. Si esta célula va a tener que morir por apoptosis, se van a liberar las moléculas proapoptóticas, ¿no es cierto?, a través de la permeación de la membrana celular externa, y ahí tenemos las moléculas proapoptóticas, es la VAC con X y la VAC. Estas son moléculas proapoptóticas. Entonces, cuando estas moléculas proapoptóticas salen, se van a ir a fijar a la también va a salir la citocromo C, y la citocromo C también es proapoptótica. Entonces, esta citocromo C se va a ir a juntar con el APA1, que está en el citoplasma. En el citoplasma de la célula. Si no se junta con la citocromo C, no pasa nada con esta APA1. Pero si se junta con la citocromo C, entonces más la APA1 se va a formar el apoptosoma, que es una proteína, y este apoptosoma va a tener que estimular a las caspasas, que son unas enzimas especiales que les decía que es las proteasas tipo cisteína, que solamente van a atacar a las proteínas del citoplasma celular y no se meten con las estructuras de las membranas, ni de la membrana celular, ni de la membrana de los organismos citoplasmáticos. Ninguna de las membranas son atacadas. Entonces, la membrana celular y las membranas de los organismos citoplasmáticos en la apoptosis se encuentran íntegras. Y no se olvide que las células que entran en apoptosis siempre están retraídas, ¿no es cierto? Esta es una de las vías, la vía mitocondrial, y esta es la muerte celular que está más en relación con la apoptosis patológica. Aquí también la hipoxia es patológica, ¿no es cierto? Y la mitocondria decide si entra en apoptosis o no entra en apoptosis, ¿verdad? Pero este es más exclusivo para la apoptosis patológica. ¿Por qué? Porque este es el receptor, ese es el receptor, factor de necrosis tumoral, ¿no es cierto? Estos receptores se hallan separaditos en la membrana celular cuando no están estimulados. Y cualquier agente patológico, microorganismos
o alguna reacción inflamatoria, esos van a estimular a estos receptores. Miren, estos receptores de muerte celular, factor de necrosis tumoral de muerte, tienen un dominio de muerte intracitoplasmático. Es bien diferente este receptor con relación al receptor factor de necrosis tumoral que se encuentra en las células sin este dominio de muerte. Cuando tienen este dominio de muerte es para la apoptosis, ¿sí? Entonces, cuando se estimulan estos receptores, ¿qué va a pasar? Se van a unir tres receptores a lo que nosotros llamamos a través de su dominio de muerte, y va a formar la FAT, que es un complejo multiproteíco. Y esta FAT va a activar, miren, esta FAT, que es un complejo multiproteico, a través de los receptores de muerte del factor de necrosis tumoral muerte. Entonces vamos a tener que va a activar a la caspasa 8, que es la caspasa iniciadora. Y la caspasa iniciadora va a hacer una serie de cascadas de la procaspasa, se llama, cuando es inactiva. Y cuando se activa se convierte en caspasa 8 activa. Y esta 8 activa es la caspasa. Siempre hay en la apoptosis primero las caspasas iniciadoras. La primera que se estimula. Y la caspasa ejecutora son las últimas. Y estas caspasas ejecutoras, ¿qué van a hacer? Son proteasas tipo sistema, manera de encargar las proteínas, cualquier proteína. Nosotros conocemos el caso, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener la apoptosis. Son las dos vías de estimulación para el mecanismo de la apoptosis. Acá están los mecanismos principales que les he explicado ya, viendo si dibujos si se entiende mejor. Ahí está la vía mitocondrial, ¿sí? La vía intrínseca mitocondrial es la vía extrínseca de los receptores de muerte, ¿sí? La vía intrínseca, hay un daño celular, ¿es cierto? Por ejemplo, la isquemia, hay activación de las proteínas proapoptóticas, que son la VAC y la VAC, y el aumento de la permeabilidad mitocondrial. Estas son las que van a alterar la permeabilidad mitocondrial, y estas proteínas van a ser proapoptóticas, ¿no? Y se va a liberar también el citocromo C, el citocromo sale de la mitocondria y se forma el apoptosoma, se une a la APAP1, la citocromo C, para formar el apoptosoma, y ese apoptosoma va a estimular a la caspasa iniciadora, que en este caso es la 6, y luego vamos a tener que va a activar la caspasa productora, que en este caso es la 9. Acá en la de muerte celular, la caspasa ejecutora es la 8. Aquí, y la muerte celular. Aquí en la vía extrínseca de receptores de muerte. ¿Por qué decimos factor de necrosis tumoral, receptor de muerte? Porque esos receptores tienen dominio de muerte en la parte linfocitoplasmática, esos tubitos rojos. En cambio, hay receptores, el factor de necrosis tumoral no tiene esos dominios de muerte cuando son activados y no provocan la reacción, la apoptosis. Para la provocación para que se produzca el inicio de la apoptosis, tienen que ser estos receptores con dominio de muerte, ¿sí? Hay unión de la FAS al factor de necrosis tumoral, ¿no es cierto? Aquí se va a formar la FAS, factor de necrosis tumoral, receptor, que es la que tiene dominio de muerte. Esas van a permitir la salida de las caspasas 8, que se van a ir a juntar a la caspasa iniciadora, que para la vía extrínseca es la 8. Y vamos a tener activación de todo lo que se dice caspasas efectoras, ejecutoras y la muerte celular por apoptosis, ¿sí? Ese es el mecanismo de las dos vías que hace explicado en las gráficas. ¿Cuáles son las características bioquímicas? Ya hemos hablado de esto la semana pasada en apoptosis fisiológica, son las mismas. Entonces, recordando las características bioquímicas, son activación de las caspasas, ¿no es cierto? Estamos hablando que estas son proteasas tipo sistema. No hablamos de ninguna otra enzima, ¿sí? Entonces, estas caspasas van a ir a fragmentar el ADN por endonucleasas. ¿De dónde aparecen estas endonucleasas? Las caspasas ejecutoras
la 9, la 8, esas son las caspasas opositoras, que van a ir a estimular a endonucleasas, que son enzimas que van a fragmentar al núcleo en fragmentos núcleos humanos. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí el núcleo se va a fragmentar en 2, en 3 grandes fragmentos. No son como no es como en la necrosis, que la fragmentación nuclear es como pequeños fragmentos, ¿no es cierto? Como una textura, después se va dispersando estos fragmentos. En cambio, en la apoptosis son fragmentos grandes, 3, 4 fragmentos por las endonucleasas que fragmentan, por eso dice fragmentos de las endonucleasas que se llaman fragmentos nucleares, ¿sí? Y luego tenemos, hay una disminución del ATP progresivamente. No se olviden que la apoptosis es ATP dependiente, ¿no es cierto? Alteración bioquímica de la membrana nuclear. ¿Qué significa esto? Que la fosfatidilcerina se va hacia la periferia de la membrana, mientras los cuerpos apoptóticos siempre van a estar rodeadas toda la membrana por la fosfatidilcerina, que tiene una carga negativa y es reconocida por el macrófago, y de esa manera va a fagocitar, ¿sí? Exposiciones, ¿no es cierto?, a esta para el macrófago. Formación de los cuerpos apoptóticos. Ya les he explicado el lunes cómo se forman los cuerpos apoptóticos. Decía que hay degradación de todos los componentes proteicos del citoplasma cuando se degrada el citoesqueleto, y la membrana se ve sin un soporte de su citoesqueleto. Entonces se hace frágil y aparecen las vesiculaciones exofíticas. Y una célula podemos tener 2 o 3 cuerpos apoptóticos. Y cuando se está haciendo la evaginación de la membrana vascular, todo el citoplasma aquí se ha degradado en el proceso de la apoptosis. Entonces, ¿cuál es la composición de un cuerpo apoptótico? Todos los restos, ¿no es cierto?, que quedan del citoplasma, con o sin fragmento nuclear. Porque solamente si hay 3 cuerpos apoptóticos, 2 podrían tener fragmentos nucleares y uno no, porque son fragmentos núcleos humanos grandes. Eso para ver la formación de la formación de los cuerpos apoptóticos. ¿Qué más quería decir acá? Sí, no hay liberación de sustancias que están dentro de la célula hacia el tejido conjuntival como en la necrosis, porque no hay perforaciones de las células, ¿no es cierto? Y otra cosa, cuando estoy hablando de cómo está formada internamente el cuerpo apoptótico, con los restos citoplasmáticos, con o sin fragmento nuclear, intensamente eosinófilos y, escuchen bien, con organismos citoplasmáticos completos, y que pueden eliminar los citoplasmas porque no se atacan a la membrana. Necesitan todas las mitocondrias están completos, pero están íntegros, porque no hay ataque a las membranas. Así es como se ve un cuerpo apoptótico microscópico. Y no hay liberación masiva del contenido celular, por eso no es reacción Características estructurales y morfológicas. Microscópicamente hay sustracción celular. En la necrosis es edema celular. Citoplasma eosinófilo. Ya hemos visto que la eosinofilia viene desde el momento en que la célula se va adaptando, ¿no es cierto? Son eosinófilas y también la necrosis es eosinófila. Condensación de la cromatina. Claro, si hay retracción de toda la célula, el núcleo también se va a retraer, eso se llama pignosis. Fragmentación nuclear, ¿no es cierto? Pero son fragmentos grandes, núcleos humanos, ¿sí? Fragmentación de los cuerpos apoptóticos, eso que les decía que se hacen las evaginaciones de la membrana, después se desprende, se fragmenta. En una célula pueden haber 2, 3 cuerpos apoptóticos. Por eso que los cuerpos apoptóticos se ven con unas esquinitas eosinófilas intensas con membrana íntegra, pero son
y ausencia de inflamación, macroscópicamente. Pero doctora, ¿cómo vamos a describir macroscópicamente? Dice, si es una sola célula. Es una célula, pero si se produce en un tejido, ¿cómo vamos a ver ese tejido? Disminuido, ¿no es cierto?, de tamaño. ¿Sí o no? Porque están perdiendo en la atrofia celular. Uno de los mecanismos es justamente la apoptosis, ¿no es cierto?, de las células que tienen una atrofia de tejidos. Entonces, generalmente no es visible macroscópicamente, pero hay atrofia tisular en procesos crónicos y disminución del tamaño del órgano. Listo, eso es. Características bioquímicas. Hay activación de las caspasas, que son proteasas tipo cisteína. Hay fragmentación del ADN con nucleasas, ¿no?, que son fragmentaciones nucleosomales. Hay una disminución del ATP progresivo. Siempre es la apoptosis dependiente del ADN. Es dependiente del ADN. Entonces, poco a poco va a ir desapareciendo el ATP hasta que la célula pueda morir, ¿no es cierto? Alteración de la membrana mitocondrial, pero son alteraciones de la membrana. Esto es alteración de la membrana de la célula, porque es una alteración bioquímica. Acá esto van a corregir por alteración de la membrana celular, bioquímica, lo que les decía, la fosfatidilcerina está fuera. Exposición de la fosfatidilcerina, ¿no es cierto? Información de cuerpos apoptóticos, ya les he dicho, por la vesiculaciones exofílicas, por la degradación del citoesqueleto. Y no hay liberación masiva de contenido celular, por eso que no hay reacción inflamatoria. Vamos a ver. Estas son relaciones con las enfermedades. ¿En qué tipo de enfermedades vamos a ver? En las enfermedades neurodegenerativas, vamos a ver. En los viejitos. En infecciones virales a través del receptor de factor de tumoral, en el cáncer. En enfermedades autoinmunes, en las reacciones, muchas enfermedades inmunológicas, hay los linfocitos que entran en la apoptosis. Isquemia, ya hemos visto esto, ¿no es cierto? En la isquemia hipoxia, en la mitocondria decide si entra a apoptosis o a necrosis. Y enfermedades por proteínas mal pegadas, que lo hemos visto varias veces, ¿no es cierto? Que las proteínas mal pegadas, en vez de que esas células que están acumulando las proteínas mal pegadas tienen que entrar en apoptosis para ser eliminadas, ¿no es cierto? Entonces, cuando estas células, sí, es así, ya. Vamos aquí, enfermedades neurodegenerativas, pérdida de neuronas. Entonces, hay pérdida de los neuronas. Entonces, en estas enfermedades, una neurona con apoptosis. Y vamos a tener que enfermedades neurodegenerativas del cerebro, el Alzheimer, que se olvida, ¿no es cierto?, que aparecen. Antes era una enfermedad de los viejitos, pero ahora escucho en las noticias que inclusive hay jóvenes de 45 años que entran en Alzheimer, especialmente estos individuos que viven en el espectáculo, activistas, ¿cierto? Enfermedades de Parkinson, ¿saben cuál enfermedad es una enfermedad neurodegenerativa que empieza a temblar, ¿no es cierto? Empieza por movimientos lentos, esporádicos, y va progresando hasta que estos pacientes inclusive toda la noche. Es terrible el Parkinson, porque va evolucionando poco a poco hasta que tiene un dolor de tiempo y son dolores terribles. Una cosa que no con esa enfermedad. Infecciones virales, la hepatitis viral nos va a llevar a una apoptosis en los leucocitos. Y luego tenemos el VIH, ¿no es cierto? El VIH es producida por el virus 18, ¿cierto? El HPT número 18 y número 16 son únicos. Esos, por ejemplo, van a invadir las células basales del epitelio de la mucosa mesocelular
y ahí van a dar mutaciones en el ADN y esa va a ser la causa para que esas células produzcan con el cáncer. No. En el VIH tenemos el virus del VIH, ¿no es cierto?, que entra y ataca a los linfocitos TCD4. A esos linfocitos ataca. Y cuando ataca a los linfocitos TCD4, los linfocitos van a entrar en apoptosis. Entonces, por apoptosis se van a eliminar los linfocitos TCD4. Y como no hay linfocitos TCD4, no hay macrófagos que se activen. Y como no hay macrófagos que se activen, entonces falla la reacción inflamatoria, que es un proceso de defensa local que tiene los tejidos, todos los organismos. Por eso es que los pacientes con SIDA son presas fáciles de bacterias, hongos, todo eso, generalmente mueren por estas enfermedades infecciosas. ¿Por qué? Porque el virus del VIH tiene mucho trofismo por los linfocitos TCD4. Y los linfocitos TCD4 pues interactúan simbióticamente con los macrófagos. Entonces los linfocitos TCD4 se activan, sintetizan citocinas para que los macrófagos se activen. Los macrófagos activados sintetizan citocinas para que el linfocito TCD4 se active. Un círculo vicioso. Si no hay linfocitos TCD4, no va a haber macrófagos activados. Por lo tanto, van a ser fáciles de infecciones bacterianas, virales, eso. No mata el mismo virus, mata las infecciones que hay. Y tenemos que estos linfocitos van a entrar en muerte celular por apoptosis. Y en el cáncer hay una disminución de la apoptosis, ¿no es cierto?, favoreciendo la proliferación tumoral. Entonces, ¿qué quiere decir? Siempre digo a mis alumnos, las células tumorales son inmortales. ¿Por qué no mueren? Están a la apoptosis. Y aquí estamos viendo que estas células, pero en algún momento van a tener que estimular su músculo celular en forma patológica, y de esa manera vamos a tener que eliminar a las células tumorales. Hay mutación de la P53, que es la que va vigilando si las células pueden dividirse o no pueden dividirse, ¿no es cierto? Cuando tienen mutaciones de la ADN, cuando hay proteínas mal plegadas, esta P53 no permite que esas células se divida o crezca, y llaman la apoptosis. Y la falla de la P53 va a permitir que estas células sean inmortales. Y la sobreexpresión de la B-clados. En el cáncer siempre hay una sobreexpresión de la B-clados. ¿Qué es la B-clados? Es una proteína proapoptótica. Entonces ahí vamos a tener también sobreexpresión de la B-clados en el cáncer. Enfermedades autoinmunitarias, vamos a tener eliminación defectuosa de los linfocitos bajos. Isquemia o lesión por hipoxia, muerte celular en corazón, hígado, riñones, todos por isquemia. Y enfermedades por proteínas mal plegadas, ¿no es cierto? A eso se llama estrés del retículo endoplástico y activación de la apoptosis. Vamos. Importancia clínica. ¿Cuál es la importancia clínica? Mantiene el control del daño celular, la apoptosis. Cuando es una célula dañada, esa célula tiene que entrar en apoptosis, así controlando los daños celulares. Evita propagación de las células mutadas. Todas aquellas células mutadas tienen que entrar en apoptosis. Todas son patológicas. Su exceso produce pérdida tisular, claro. Si hay mucha apoptosis, esos tejidos pasan bien atróficos, ¿cierto? Y su disminución favorece el cáncer. La disminución de la apoptosis favorece el cáncer. ¿Sí? Bien, con eso terminamos lo que es apoptosis fisiológica y mucho patológica. Ahora vamos a entrar a la autofagia. ¿Qué es la autofagia? La autofagia es comerse sus propios componentes estructurales y funcionales de la célula. En algunos procesos fisiológicos normales se produce la autofagia. Por ejemplo, en las células envejecidas.
las células que están entrando en atrofia. ¿No es cierto? Hay atrofia fisiológica, hay atrofia patológica, ¿no es cierto? Atrofia fisiológica, porque tenemos cuando hay una disminución del estímulo de estrógenos para una involución del útero que después de la gestación, ¿no es cierto? Pues todo eso vamos a tener pérdida, disminución del tamaño de sus células. Pero también hay apoptosis, ¿no es cierto? Pero nos quedaremos solamente con lo que es la autofagia. En este tipo de células, para las células, por ejemplo, si están desprovistas de nutrientes, por falta de estímulos, por crecimiento, por falta de hormonas, ¿qué va a pasar con esta célula? Entonces, esta célula va a tener que activar sus propios, va a tener que comer sus propios componentes estructurales para que se sobreviva. ¿Y cómo come sus propios componentes estructurales? Por dos mecanismos. Uno que es la autofagia y el otro a través del protozoma. De esa manera, el protozoma va a llegar a todas las proteínas que tiene la célula, degrada las proteínas para poder esa célula volver a desarrollar su biología, lo que necesita, lo que no necesita va a abandonar. Pero nos vamos a olvidar este proceso del envejecimiento, vamos a ver eso. Solamente me voy a referir a la autofagia. ¿Qué es la autofagia? Comerse a sí mismo, todos sus componentes. ¿Cómo se come a sí mismo? Formando un autofagosoma. ¿Cómo se forma el autofagosoma? Por ejemplo, tenemos cuando un paciente ha entrado en una inanición. Quiere decir que no ha consumido alimentos y enflaquecido, tremendamente como en los niños desnutridos, aquellos niños que tienen diarreas constantemente, y ahí viene la hipoproteinemia, ¿no es cierto? Entonces, en ese tipo de pacientes, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que se van a formar las proteínas de inanición, que son 4 proteínas de inanición que se forman en la célula. Estas proteínas de inanición van a estimular a una partecita del tejido plástico donde se forman las membranas. Entonces se va a formar una membrana. Y esa membrana va a ir englobando a restos, a componentes estructurales y funcionales de la célula. Pueden volver proteínas, pueden volver organismos intracitoplasmáticos, todo eso. A eso se llama la formación del autofagosoma. ¿No es cierto? Autofagosoma. Bueno, después de que se ha formado el autofagosoma, le vamos a tener que tiene que madurar el autofagosoma. ¿Por qué? Porque solamente el lisosoma puede degradar estos componentes. Entonces, por eso que tiene que madurar el autofagosoma, convertirse en autofagosoma ácido, porque el lisosoma es ácido, tiene enzimas hidrolíticas ácidas, porque tiene que unirse. Una vez que ha madurado el autofagosoma, se ha convertido en pH ácido, se junta con el lisosoma y se forma el autofagolisosoma. Entonces, ¿qué tenemos ahí dentro? Se van a degradar todos los componentes que han entrado dentro del lisosoma, ¿no es cierto? Los componentes qué sé yo, proteínas, mitocondrias, todo se va a degradar y va a utilizar lo que necesita la célula la utiliza y el resto la va a eliminar como desechos por exocitosis. Pero, ¿en qué proceso se ve la autofagia? En la atrofia celular y en el envejecimiento celular. En esos procesos. Entonces, estas células atróficas, estas células envejecidas, generalmente se tiñen de un color café. ¿Por qué? Por la presencia de la lipofuscina. ¿Y de qué resulta la lipofuscina? La lipofuscina resulta de la degradación de los
Eso es con relación a la autofagia y cómo se forma la autofagia. Entonces, para eso sirve la autofagia. ¿Qué más? En la autofagia no solamente va a ir a participar de los lisosomas, también hay degradación de los proteínas. Las proteínas también se van degradando para que puedan utilizar esas células que no tienen mucho estímulo de la de crecimiento de hormonas o de los nutrientes. Entonces también las proteínas se van a degradar, pero ya cuando son proteínas separadas no degradan la y esta es una buena explicación por qué en aquellos pacientes que están caquéticos tienen un desgaste rápido de las proteínas citoplasmáticas por el protozo. ¿Sí? ¿Qué más? Hay dos tipos de autofagia. Una por los lisosomas formando el fagolisosoma y el otro por los protozomas. Ahorita te voy a dar solamente a los proteínas. Esta es una degradación rápida, típico para explicar el padecimiento tremendo de aquellos pacientes caquéticos, en camas, en la desnutrición. Luego, ¿qué más tenemos? Hay dos tipos de autofagia, la microautofagia y la macroautofagia. La microautofagia es cuando la membrana lisosomal se invagina. Puede decir eso. La membrana lisosomal se invagina un poquito, hay muy pocas contenidos de células de citoplasma. Entonces, invagina, se cierra y se va a liberar dentro y se liberará por las enzimas lisosomales. Esa es la microfagia. Y la macrofagia es formar el autofagosoma que se queda en el lisosoma, que se forma el autofagosoma. Esa es la macrofagia. ¿Sí? Esas dos, eso no hemos avanzado en célula. Doble membrana. Sí, cuando se forma la macroautofagia, tenemos doble membrana, la del autofagosoma que entra dentro del lisosoma. Entonces, la membrana del lisosoma y la membrana del autofagosoma. Doble membrana del autofagosoma. Y estas dobles membranas nos van a permitir en su proceso de activación, todo eso se forma. En la membrana se forman especies reactivas de oxígeno. Y el oxígeno, que son elementos bactericidas muy fuertes. El óxido nítrico, las especies reactivas de oxígeno, más las enzimas lisosomales, estragos todo lo que entra en el lisosoma. Dame otra. Las causas. Ahora, para el autofagosoma hay fisiológicos, como son los ejercicios. Cuando uno hace ejercicios, entonces vamos a tener causas de autofagosoma. La renovación del organismo, envejecimiento celular. Y patológicos, carencias nutricionales, carencias hormonales, todo eso, la isquemia, todo eso nos puede llevar a este tipo de atrofias. Patogéneo mecanismo. Los estímulos como la inanición o la disminución de los factores de estímulo estimulan los genes, siempre genes que estimulan la autofagia. Estos genes se llaman ATG. Entonces, cuando hay una disminución de nutrientes, de factores de crecimiento, todo esto se estimula estos genes ATG y empieza la autofagia. ¿Y cómo empieza la autofagia? Se forman primero esos cuatro proteínas, que son proteínas de inanición. Y esas cuatro proteínas de inanición van a activar a ese circuito del retículo endoplasmico liso, que es un circuito bien especial dentro del retículo endoplasmico
¿sí? Entonces, el ATP estimula el complejo proteínico de inacción, que son 4 proteínas citoplasmáticas, estimula el complejo proteínico de nucleación cuando se ha formado la membrana y se está queriendo enrollar a los componentes que va a degradar, se cierra, eso es la nucleación. Entonces, estimula la nucleación, formación de la membrana del fagoso. La membrana se alarga, se rodea el citoplasma y se encierra. El autofagosoma, ¿no es cierto? El alargamiento y el cierre de la membrana depende de la acción coordinada del sistema de ubiquitina. Esto es importante. Y las proteínas de cadena larga ligera 3, que están asociadas a los microtúbulos L3, LC3. Es muy profundo, aunque sepan nuestros términos. Vamos. Más fácil. ¿Qué quieren tratar esto? Yo tengo que transmitir. El autofagosoma formado tiene que madurar, como se ha dicho. Se madura ese autofagosoma. ¿Cómo se madura? Se hace ácido. ¿Por qué? Porque el lisosoma es ácido para formar el autofagolisosoma, formando el autofagosoma. ¿Sí? Pero no pasa eso como el fago. Estamos hablando de autofagos. Hay uno que es el fagosoma, ¿no es cierto? Que es de la fagocitosis. Eso ocurre con los macrófagos tisulares, los macrófagos leucocitarios. ¿Qué pasa ahí? Esas células están altamente especializadas para poder fagocitar. Entonces, cuando hay niveles de caos elevadas, se van a estimular todo. Hay una desarticulación de todo de la química de estas células, y eso permite la formación del citoplasma, atrapa al órgano y afuera atrapa, penetra y se desprende, y ese es el fagosoma. Este fagosoma tiene que también unirse al lisosoma. Entonces también tiene que hacerse acidificar, tiene que acidificarse para unir al lisosoma. ¿Sí? Esas son las dos formas de... La membrana interna y los componentes citosólicos englobados en el fagolisosoma son degradados por enzimas lisosómicas, por eros y oxidolina. ¿Cuándo se forman los eros y los oxidolinas? Cuando ya se ha formado la doble membrana del lisosoma y del fagosoma. Ahí se van formando los eros y los oxidolinas. Función de las proteínas de cadena ligera asociadas al microtúbulo. Es un marcador, miren, este LC3 es un marcador para detectar las células que se encuentran en alto. Buscando este LC3 decimos, hay células que están en autofago. Y en estas células se encuentran en grandes cantidades este LC3. ¿Sí? Es un marcador de la autofagia. Señala las sustancias, organelas, proteínas citoplasmáticas que tienen que ser degradadas por la autofagosoma. ¿Sí? Vamos. Ahí están. Estas son las 4 proteínas que tienen misión. Y acá se ve un segmentito bien pequeñito del retículo nuclear mucoso, de donde se forma esta membrana de nucleación. Y miren cómo después la iniciación por estas membranas, por estas cuatro proteínas de inacción, y miren cómo esta molécula LC3 es la que ha marcado a todos los organismos que tienen que entrar al autofagosoma. Y miren cómo esta membrana después se elonga y se cierra. Eso se dice la nucleación y la formación del autofagosoma. Y esta se une al lisosoma y se forma el autofagolisosoma, que tiene doble membrana. Y ahí en esta membrana, claro, es degradado todo por las enzimas lisosomales, pero también participan las especies
especies reactivas de oxígeno, al óxido nítrico, que cuando están degradando esos elementos se activan para nacer. Y luego tenemos ahí degradación de todos los componentes, situación. Todos los componentes que le sirven la física para seguir funcionando la célula, ¿no es cierto? Y lo que no le sirve la va a expulsar con la exocitosis, pero hay elementos de degradación que no pueden ser expulsados, que se quedan dentro de la célula que llaman cuerpos residuales. Uno de esos cuerpos residuales es la glucosa, elemento de desgaste, ¿sí? Elemento de desgaste de las células que se ve mucho en envejecimientos terminatorios. Acumulaciones intracelulares. Ya no, esto no vamos a ver, la voy a dejar para que se entienda. ¿Sí? Tal vez el triglicérido. A ver, vamos a ver la patología de los y hemos hecho esto, está en lesiones celulares del siglo, esteatosis hepática. Hemos llevado, tal vez esta figurita es bien importante. Este es el hepatocito, este es el núcleo. Miren cómo llegan los ácidos grasos libres al hepatocito. ¿De dónde provienen los ácidos grasos libres que se van a acumular en el hepatocito? De fosfolípidos de las membranas. Y se convierten en ácidos grasos neutros. Luego tenemos los triglicéridos del intestino cuando se está reabsorbiendo, llegan también como ácidos grasos neutros. Luego tenemos del tejido adiposo, de las grasas, ya también llegan, y el mismo colesterol. Todos estos ácidos grasos que están dentro del citoplasma tienen 1, 2, 3, 4 orígenes. Bueno, estos ácidos grasos entran al hepatocito como ácidos grasos. El hepatocito tiene la obligación de sintetizar o de cambiar estos ácidos grasos a triglicéridos. Utilizamos muchas enzimas, ahí están las enzimas que se utilizan. Entonces la glicerolfosfato, maltatosa, se tipo enzima A y todo eso. Gracias a esas enzimas, los ácidos grasos libres se convierten en triglicéridos. Y estos triglicéridos tienen que unirse a proteínas que sintetiza la misma célula, el hepatocito, se llama apoproteína. Entonces, la apoproteína se une al triglicérido, se llama lipoproteína. ¿Sí? Solo uniendo el triglicérido a la apoproteína puede salir del hígado y llegar a un torrente circulatorio. Ahora bien, si llegan muchos ácidos grasos y hay la misma cantidad de estas enzimas que convierten en triglicéridos, va a haber mayor cantidad de triglicéridos, ¿no es cierto?, que se van a ir acumulando, pero la cantidad de apoproteínas es la misma. No está aumentando más síntesis de apoproteínas. Entonces, ¿qué se va a acumular aquí? Triglicéridos por falta de proteínas. Y esa es la esteatosis hepática, acumulación de triglicéridos en el hepatocito. Es el mecanismo del hepatocito para los triglicéridos. ¿Qué más tenemos en el otro? Depósitos de grasa. Depósitos intracelulares de triglicéridos, depósitos de grasas causan la hipertensión, la caquexia, la hipoxia, sustancias tóxicas, la morfología hígado es el hígado graso que se caracteriza por la acumulación de triglicéridos en el citoplasma de los hepatocitos. Todo esto lo hemos hecho en lesiones celulares. Sí. Si quieren, tomen fotos de esto. Ahí está la necrosis lipúdica en los riñones, el corazón también. No solamente en el hígado, sino en los triglicéridos, sino también en los riñones, en ese necrosis lipúdica. En el corazón nos va a dar un corazón antigrado. ¿Qué quiere decir eso? Que van a haber fragmentos rojos normales con fragmentos amarillos donde está la cantidad de triglicéridos acumulados en los fragmentos. Ese es el corazón antigrado, que generalmente se ven en hipoxis. Sí. Ya, muchachos, no les
les voy a problematizar más. Ya los he hecho. Lo debemos empezar a pedir la Parcial. Estoy con una flojera de decir la cosa. Doctora, pero lo que sí ya no va a entrar de acá. Después de esto ya no va a entrar lo que sí. Ya no entra, hasta aquí entra, hasta aquí. ¿Sí? Ya no entra acúmulo de sustancias, eso no, excepto esta tóxica, excepto, esa sí entra, porque hemos hecho elecciones de la reversible, porque es un tipo de elecciones de la reversible. Esa acumulación de calcio, esas cosas, ¿no? La acumulación de proteínas, todo eso, vamos a para el próximo. Parcial. Sí, exacto. ¿Y qué nos aconseja para el parcial, doctor? ¿Qué? ¿Qué nos aconseja para el parcial? Estudien, pero profundamente. Tienen que estudiar, analizar.